Muy bien, pues es un gusto compartir con ustedes, es un gusto también conocernos por esta vía. Ya sé que a veces pues no ha sido nada fácil esta tentativa de aprendizaje, pero sin embargo uno de los éxitos de nuestro tiempo, de nosotros mismos, es que vayamos generando un conocimiento aún en este tema de la dificultad social que vivimos. Muy bien, ustedes ya me conocen. Soy el profesor José Cruz, soy doctor en educación, también soy filósofo, tengo una maestría en filosofía, soy lector, me gusta leer, soy autodidacta y yo siento que esas precisamente son los temas que nos trae el día de hoy, algunas variables, algunas tentativas. Pues muy bien, nuevamente es un gusto estar en este camino y vamos a ver algunas generalidades, algunas variables que llevan a esta connotación del aprendizaje, que como les he comentado, aprender no ha sido nada fácil, menos estudiar. Estudiar ahora en este siglo XXI en México se ha convertido en un lujo, pero que es necesario precisamente retomar. Pues muy bien, sin más preámbulos voy a ir dando qué se necesita en cada una de las sesiones. Hoy les voy a hablar un poco qué es el oráculo de Delfos y les voy a hablar sobre un libro que se llama Profes Rebeldes. Yo ese libro yo lo tengo, si gusta se los comparto. ¿Por qué razón? Porque precisamente uno de los puntos de las estrategias de autoaprendizaje es la curiosidad. La curiosidad ha generado ciertos aprendizajes y sobre todo la concepción de ir buscando. Muy bien, creo que hay una gran diversidad en esta red, muy bien. Entonces voy a proyectar ya cualquier circunstancias que necesiten. Sin ningún problema pueden interrumpir la sesión para que vayamos viendo algunas tentativas. Muy bien, ¿pueden ver la presentación, jóvenes? Ok, muy bien. Sí, está empezando ya. Ya cargó. Excelente, muy bien. Mi máquina ha estado fallando, como ustedes saben, una de las limitaciones también es precisamente los software, entonces mi máquina ha estado como fallando, entonces si en dado caso voy a tener que pues cerrar mi cámara para que mi máquina no falle en el motor de proyección, pero esperemos que no. Pero pues vamos a ir caminando en esta tentativa. Hoy, ¿cómo va a estar la sesión? Hoy les voy a explicar cuál es la esencia de nuestra materia, qué se requiere, qué requiere un servidor por parte de ustedes. También les voy a explicar cómo se debe de hacer un citado en APA 7, sobre todo en la metodología de investigación. Recuerden muy bien que el APA que hoy les voy a enseñar es el APA que está vigente, pero yo lo hice de forma manual, pero existe otro tipo de plataformas donde ustedes lo pueden generar de forma automática. Por ejemplo, Google Académico, yo lo utilicé en el doctorado porque en automático te arroja ya lo que es el citado en APA 7. Otro instrumento sería la biblioteca digital UNIT, que ahí ustedes aparece una variable donde pueden generar el citado en APA 7. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlo de forma manual. Yo lo he hecho también, pero se retrasa un poco más, ¿no? La idea es que ustedes realicen el citado y también le den el honor, el crédito a los autores que han pensado por nosotros y que nos han ayudado a pensar sobre nuestro tiempo. Muy bien, entonces vamos a ir viendo precisamente que cuando hablamos de estrategias hablamos de recursos, hablamos de metodología, de cómo debemos de abordar el tema precisamente de ser autónomos. Pero ser autónomos no significa no tener problemas. Siempre va a haber problemas, pero aquí la cuestión es de qué manera y con mayor eficacia se puede resolver algunas dificultades o disolver, como se dice. Muy bien. Cualquier circunstancia, sin ningún problema, lo pueden, ustedes pueden hablar, jóvenes. Muy bien. El objetivo de nuestra materia en general es que aquí vamos a entrar dentro de esos verbos que ya lo comentaba el profesor Blue, el concepto de comprender, sobre todo en esta tentativa de este tiempo. Recuerden muy bien que
Uno de los postulados, inclusive de la propia epistemología que viene a raíz de esto de los aprendizajes múltiples, es que no podemos ser autónomos en la aprendizaje si antes no nos conocemos a nosotros mismos. Es igual como el tema, por ejemplo, del amor de Eric Fromm. No puedes amar a alguien si precisamente no te amas a ti mismo. Entonces, ese es el punto precisamente de nuestra materia, la búsqueda de esa identidad. Recuerde muy bien que la palabra en latín, idems, significa identidad, lo que se repite siempre. Es lo que significa identidad en latín, idems, lo que se repite siempre. Muy bien. Les paso el calendario, jóvenes ilustres. Recuerden muy bien que el módulo 3, haciendo un poco de reminiscencia platónica, el módulo 3 tiene algunas fechas, algunas tentativas para que ustedes lo vayan entregando en tiempo y en forma. Ahora la sesión número 3 se tiene que entregar el 9 de agosto. Lo que es la sesión número 4, el 16 de agosto. Y la actividad número 5 es el 23 de agosto. Ustedes saben que yo soy metódico, siempre estoy al pendiente, claro, con base a mis fuerzas físicas y precisamente para que ustedes tomen en cuenta esta perspectiva y sobre todo vayan trabajando con metodología. Uno de las frases que comentó Paulo Freire, un pedagogo brasileño, en su libro Pedagogía del Oprimido, llegó a comentar que la educación no cambia el mundo. Tiene razón, cambia la persona. La educación siempre va a cambiar a la persona, pero como comentó una vez un educador de África, africano del siglo V llamado San Agustín de Hipona, entre más se conoce, más aumenta el sufrimiento. Al parecer, como lo comentó la obra de George Orwell, 1984, la ignorancia es la felicidad, decía Orwell. Tenía mucha razón San Agustín, porque el conocimiento siempre genera cierta inquietud, cierto sufrimiento, pero libera al sujeto. Entonces, es como el concepto de la verdad siempre es un problema, la verdad causa sufrimiento, la aletheia, como se dice en griego, pero libera la concepción precisamente. Pues muy bien, prosigo con la temática. Si alguien tiene su micrófono, jóvenes, lo ponen en mute, por favor, para que no encontremos interferencias en todo esto. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes, hasta ahora? ¿Todo bien? Todo Ok. claro, Todo bien. profesor. Gracias. Muy bien. Vamos a ver rápidamente cada una de las sesiones. La sesión número 3 se va a abordar precisamente algunas concepciones sobre el concepto de qué significa, por ejemplo, la concepción de esa búsqueda del conocer. Creo que por aquí me están, a ver, vamos a ver, espérame tantito, creo que aquí, buenas noches, profe, muy buenas noches, Eva, gracias. Sí, muy bien, aquí en la sesión número 3 se va a hablar sobre algunos instrumentos del concepto de la autogestión. Fíjense que hay una palabra en latín que significa altiusius. La palabra altiusius significa ocio. Ser general gestión es un orden precisamente, sobre todo un concepto administrativo de cómo debemos de organizar el tiempo libre. Y usted dirá, bueno, profesor, pero el ocio ahora se ha visto e inclusive se ha afectado por este tipo de, a veces no sabemos qué debemos de hacer. A veces terminamos haciendo lo que decía Pablo de Tarso, haciendo lo que no debemos. Entonces, la sesión número 3 va a venir algunas concepciones que, de mi punto de vista, es de suma importancia, como es el concepto de organizar el ocio, organizar el tiempo libre. Yo inclusive le he dicho a mis alumnos, actualmente doy clases también a nivel doctorado con un grupo de alumnos de Panamá, les he dicho que ellos deben de poner donde tiene su centro de estudio, un pizarrón, un escudo como se le llama, y pongan ahí en ese pizarrón cuáles son los deberes de cada día, organizar qué vas a hacer y a qué determinado tiempo, porque a veces en efecto en esa autogestión terminamos nosotros manipulando inclusive el autoplagio, como se dice en psicología, y terminamos haciendo lo que no deberíamos de hacer. Entonces, en la sesión número 3
se va a abordar ese punto. Y fíjese que me recuerda mucho a un profesor de Harvard. Yo ese libro, yo lo tengo, si gusta se los paso, se llama Pensar para Aprender, el libro de la editorial Innovación Educativa del doctor en filosofía Robert Schwartz. Pensar para Aprender. Dice precisamente que el pensamiento crítico se da a través del tiempo. Recuerde muy bien que en la antigua Grecia, en el siglo V, que por ahí comentaban, por ahí algunos de ustedes comentó a Confucio, algunos comentaron a Sócrates, a Platón. Muy bien, porque el ser autodidacta viene desde ahí. Ahorita les voy a explicar qué significa. Fíjese que en la antigua Grecia había dos tipos de personas. Los griegos creían en la esclavitud. También Aristóteles decía que algunos nacían esclavos y otros libres, comentó Aristóteles. ¿Qué significa esto? Que los que trabajaban tenían todo su tiempo ocupado. Ellos no realizaban una autogestión. ¿Por qué? Porque estaban siempre trabajando y no tenían tiempo para pensar. Y por lo tanto, el otro tipo de población generó el ocio. Por eso surgieron algunas ciencias. ¿Eso qué significa? La autogestión va de la mano con el tiempo libre, con el tiempo que debemos de tener. Porque si trabajamos mucho en el aspecto físico, no vamos a tener tiempo para la retirada, para el pensamiento crítico. Entonces, esa es la concepción de la autogestión. Pero recuerde muy bien, hay un pilar actualmente, no lo que comentó Jean Delors en 1994, los 4 pilares o la educación encierra un tesoro de Jean Delors. Hay otros pilares de la educación. Uno de ellos es la educación basado en preguntas. Ese método lo fundó un filósofo que no escribió nada, fue sentenciado a muerte y murió en el siglo V antes de Cristo, llamado Sócrates. Para Sócrates, el autoaprendizaje viene del interior del sujeto. La fuente del conocimiento está dentro de la persona, no fuera de. Recuerde muy bien el foro, que muchos de ustedes expresaron algunas ideas, donde muchos argumentaban que el concepto precisamente de ser autodidacta, del autoaprendizaje, venía de las fuentes empíricas. ¿Qué significa esto? De la experiencia. Por ahí les pido, por favor, que si ponen en mute Muy bien, por ahí veo a la hermana Arely Palacios. Muy buenas noches, hermana. Excelente. Buenas noches. Muy bien, excelente. ¿Sí me van siguiendo, jóvenes? ¿O estaré como Dante, ¿no? En la Divina Comedia? Sí me sigue, ¿no? Sí, Sí, Muy bien. profesor. Perfecto, pues muy bien. Fíjense que eso es precisamente del aprendizaje basado en preguntas, aplicado por Sócrates. Muy bien, joven Luis Enrique, bienvenido, Valdés. Hay otro método. Hubo un médico canadiense, yo lo he rastreado como filósofo. Él fue el doctor House, precisamente de la vida real. No sé si han visto esa serie de este hombre que exponía temas, que traía problemas. Se llamó Howard Barrow, no Howard Gardner. Howard Gardner fue el creador de las inteligencias múltiples de Harvard, psicólogo. Howard Barrow fue un médico donde curiosamente él se dio cuenta que los estudiantes que iban a las estadías, iban a sus prácticas, iban a ser internos de un hospital, se dio cuenta que no traían la parte práctica. Entonces, ¿qué hizo? Antes de aventarlos al área de prácticas del hospital, ponía su pizarrón y ponía siempre problemas para que los estudiantes dieran sus puntos de vista, sus hipótesis, sus teorías de cómo solucionar. Pues bien, él fue el creador de uno de los pilares que se aprecia mucho en este tiempo, la educación basado en problemas. Claro, usted dirá, bueno, profesor, pero ¿dónde está la educación basada en el estudiante, del propio, de Carl Rogers, dónde está de David Ausubel? También ellos, es parte de la psicología humanista, como se conoce el siglo XX. Pues muy bien, eso es precisamente lo que es la sesión número 3.
Buenas noches a todos y siguiendo muy bien, Keila, gracias. ¿Alguna pregunta en la sesión número 3? Jóvenes estudiantes de la licenciatura. Todo claro, profesor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, puse ahí de fondo a Rocky Balboa. Yo creo que es una analogía, una metáfora precisamente de la superación. Recuerden muy bien, fíjense que hay un libro de un danés llamado Søren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XVIII. Él tiene un libro que se llama Temor y Temblor. Si alguien lo quiere leer, adelante. Temor y Temblor es un libro muy personal de Søren Kierkegaard. Él decía que en la medida de nuestras posibilidades, somos nosotros mismos los protagonistas de nuestra vida. A esa teoría se le llama existencialismo. Es decir, nadie más va a vivir lo que yo vivo. Al igual que el aprendizaje, yo aprendo de forma distinta que la hermana Areli, que Patti, que los demás compañeros, que Marina. Yo aprendo de forma distinta y las otras personas, ¿qué pasa con ellas? Pues abordan un mundo, miran un mundo, perciben a través de las sensaciones ciertas diferencias. No es que yo quiera decir que soy relativista como un sofista, no es así, sino aquí precisamente es que el aprendizaje siempre será diverso, siempre tendrá diferentes caras, porque el escenario siempre será así. Si uno quiere medir de la forma igualitaria a cada uno de los estudiantes, puede caer en el error, en efecto, de creer que todos aprenden de forma igualitaria, de forma específica, y no es así. Cada uno tiene caminos distintos, como pasó con este hombre Søren Kierkegaard, el concepto de la posibilidad. Muy bien, entonces en la sesión número 3, rápidamente estoy haciendo un recalentado, como si estuviéramos el 25 de diciembre, un pequeño recalentado. Aquí va a venir un análisis de caso número 2 en equipos. Por ahí algunas de sus compañeras me pidió que si pudieran hacer algunas actividades siempre en equipo y yo les dije que no. ¿Por qué razón? No es que yo no sea democrático. Sí soy democrático. La cuestión es que a veces la democracia no me ha caído muy bien, más en el aspecto de los estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces unos terminan cargando a los demás. Unos trabajan más que otros. Yo no digo que no trabajen, sí trabajan mucho, pero quiero que cada quien vaya teniendo una experiencia individual, porque el autoaprendizaje es eso. ¿Qué es el autoaprendizaje? El sujeto debe de aprender a pensar por sí mismo en comunidad, no solo, ¿no? Se piensa para vivir en comunidad. Pero aquí viene la dificultad. A veces no sabemos qué es lo que queremos. Bueno, al menos hay que saber qué es lo que no queremos, ¿no? Yo he platicado con jóvenes, les he dado ética profesional y me dice, es que profesor, yo no sé qué quiero. Hay que empezar al menos diciéndote qué es lo que no quieres. Perfecto. Muy bien, entonces el análisis de caso de la sesión número 3 se va a abordar esa temática en equipos. No olviden, por favor, la narrativa. Recuerden los lineamientos generales que les envié. Pongan Arial 12, interlínea 1,5, justificado. ¿Por qué razón? Porque yo leo sus investigaciones, pero a veces hay párrafos tan juntos que me cuesta trabajo poder seguir. Como ustedes ya saben, estos medios de comunicación también van dañando el aspecto físico, como son los ojos. Entonces ya estoy como búho allí en la oscuridad tratando de mirar estos pequeños párrafos. Entonces les pido por favor que trabajen esta temática de estructura en análisis de caso 2. Muy bien, sin más preámbulos, prosigo. Bien. Y aquí precisamente viene, en esa misma sesión número 3, ustedes me van a hacer una propuesta, un preproyecto de cómo involucrarse precisamente en una propuesta de plan de aprendizaje. Pueden elegir, inclusive si alguno dice, bueno, profesor, yo quiero hacer esta propuesta hacia mí mismo. Excelente. ¿Cómo? Quiero trabajar el tiempo libre. Quiero trabajar la motivación que les he comentado por ahí de manera escrita y por mensaje de voz, que la motivación es la más ausente de este tiempo. ¿Por qué razón?
hay exceso de negatividad por las circunstancias que estamos viviendo. Ahora se está aplicando y se está expresando de que el concepto de la motivación debe de ser un concepto intrínseco en primera instancia. Pero sin embargo, a veces necesitamos que alguien nos aplaude, que alguien nos diga algo, oye, lo has hecho bien. Entonces, el avance de la actividad final, el preproyecto, quiero que ustedes elijan una población N minúscula, como se dice en estadística. Puede ser, por ejemplo, jóvenes de preescolar, primaria, ustedes mismos, y hagan una propuesta de aprendizaje. ¿De qué razón? Recuerden que la estrategia son mecanismos didácticos para enseñar a alguien a cómo regularse, a cómo dominarse y sobre todo cómo aplicar el aprendizaje para sí mismo. Puede ser uno de esos temas, sería organizar tu tiempo libre. Ah, perfecto. Muy bien, a través precisamente de algunas planeaciones, algún plan didáctico, ustedes van a decir, bueno, este proyecto va dedicado a los grupos de preescolar de esta escuela que ahorita están trabajando en línea. ¿Cómo deben de hacer el trabajo? Ah, de esta forma. Ellos tienen que, a través de una actividad, ellos van a ir organizando su tiempo, van a ir organizando sus actividades. Porque recuerden esto, el docente o cualquier autoridad que esté ahí nunca va a estar constantemente presente. Se trata que tome iniciativa el estudiante o la persona, cualquiera población, y lo hagan por sí mismos. Entonces, la actividad del preproyecto es eso. Hagan ustedes una propuesta, un plan de aprendizaje basada en diferentes perspectivas. A lo mejor diga, profesor, yo lo quiero basar en trabajar en equipos. Ah, perfecto. Porque una de las estrategias de autoaprendizaje es aprender a trabajar en equipos, pero solo. Entonces, eso es importante, jóvenes. De eso se va a tratar el preproyecto. Sigan la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Pueden citar a Albert Bandura, el psicólogo humanista canadiense. Él es uno de los creadores del cognitivismo social. Pueden citar a Albert Bandura. Adelante. Si alguno dice, no, profesor, yo me voy con la epistemología genética de Piaget. Perfecto. Pueden citar a Piaget sin ningún problema. Algunos dicen, bueno, profesor, yo quiero citar el aprendizaje basado en el alumno de David Ausubel. Perfecto. Adelante. No, profesor, yo quiero ir el aprendizaje a través de preguntas, perfecto, Sócrates. Entonces, muy bien. Esta es la actividad del preproyecto, jóvenes. Una propuesta de aprendizaje en una población determinada. ¿Qué van a trabajar? Vean. ¿Qué quieren que logre el estudiante? ¿Qué quiere que logre esa población? ¿A través de qué? De las lecturas, a través de su organización su tiempo, a través de la inquietud, a través de la motivación, etcétera. Recuerden muy bien que si quieren hablar de la motivación, les recomiendo a un psicólogo de Harvard llamado Daniel Goleman. Él ha trabajado muy bien lo que se le llama las inteligencias emocionales, la inteligencia emocional. Entonces, pueden trabajar muy bien a Goleman y va a salir un trabajo estupendo. Lo pueden aplicar con ustedes. En el caso, por ejemplo, de la hermana que nos sigue, lo puede aplicar en su comunidad, etcétera. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, todo bien. No, profe. Todo bien, todo bien. Ok, perfecto, muy bien. A veces se me olvida que estoy en grupo, ¿no? Así pasa el tema de la tecnología, ¿no? Estamos como hay un libro, claro, ustedes a lo mejor ya lo leyeron, un filósofo polaco llamado Zygmunt Bauman. Lamentablemente murió este filósofo, pero nos dejó un pedazo de libro que se llama precisamente Amor Líquido, la fragilidad de los vínculos humanos. Él fue el creador, es de la editorial Fondo y Cultura Económica, si alguien pues adelante lo puede comprar. Es lo que está pasando, ¿no? Perdón, profesor, ¿la fragilidad de qué? Sí, Amor Líquido, la fragilidad de los vínculos humanos, de Zygmunt Bauman, ¿no? Decía Bauman que los que deberían de tomar decisiones por nosotros no lo están haciendo correctamente.
No, no me quiero meter en temas de política. No estoy hablando de política. Pero decía Bauman que ha llegado el momento que el sujeto tome la rienda de su propio ser. Yo creo que el autoaprendizaje es eso, también tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, si alguien quiere ahondar en el libro de Zygmunt Bauman, es un libro fantástico, ¿no? Y sí, muy bien. Entonces, eso va a ser la actividad del preproyecto. Yo creo que vamos bien. Y esta materia se da, déjeme decirle, jóvenes licenciados, esta materia se da para la intuición. Cuando tú ves la materia, dice, estrategias de autonomía en el aprendizaje, ya intuyes en qué va y de qué forma el concepto, ¿no? Eso inclusive puede ayudar para ir generando ciertas perspectivas. Fíjense que hay un profesor, yo ese libro, yo lo tengo, si gusta se los paso. El libro se llama Crear hoy la escuela del mañana, de Richard Gerber. Es un profesor inglés. El libro se llama Crear hoy la escuela del mañana. Richard Gerber habla un punto interesante, un concepto sustancial, que aquí precisamente en la sesión número 4 se va a hablar de un ecosistema. Ese ecosistema es en donde se lleva a cabo el concepto del aprendizaje. Por ahí les pido, jóvenes, que pongan en mute su audio, por favor. Excelente, muy bien. Bien, entonces Richard Gerbes en su libro, Crear hoy la escuela del mañana, se habla de un ecosistema. Es decir, ¿en dónde se está dando esta autonomía del aprendizaje? Pero fíjense, hubo un pedagogo, un abogado, un filósofo, tuvo una faceta variada. Este hombre se llamó el propio José Vasconcelos, un paisano. Yo soy de Oaxaca, también José Vasconcelos fue oaxaqueño, aunque Vasconcelos fue protonazi. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero José Vasconcelos tenía mucha simpatía con el nazismo, ¿no? Por eso se le llama protonazi. Él tiene un libro que se llama Ulises Criollo, de José Vasconcelos. Ulises Criollo dice así, que para que el aprendizaje se dé de manera personal, debe de haber las condiciones y el silencio necesario. Observen bien, el silencio necesario. Pero ahora díganme ustedes, con esta pérdida de la escuela, la educación está desnuda. Ahorita tomamos clases en la cocina, en la sala. Estamos tomando clases en cualquier momento. No se está dando un aprendizaje correcto porque hay muchos distractores. Dígame usted si realmente se está dando. Vasconcelos tenía razón. Estamos realmente, sí, en efecto, tristemente, dice Eva, en efecto. Hay un libro que yo lo tengo, si gusta se los comparto. Se llama Educación y Pandemia, un manifiesto académico. Lo publicó la UNAM. Ese libro ya lo leí, con gusto se los comparto. ¿Y qué dice ahí? Habla precisamente, en efecto, sí, Vania, muy bien. Habla precisamente de que hemos perdido la escuela. ¿Qué debemos de reflexionar con eso? ¿No? Sí, recuerden muy bien que ser autónomos en el aprendizaje no es algo que lo traiga de manera innata, como decía Platón, como decía René Descartes, sino es algo que se aprende. Es decir, a mí me tienen que enseñar cómo ser autodidacta y luego aplicarlo. Pero si un joven, un niño, no está bajo la tutela de un docente, que el docente está saturado de trabajo, va a ser muy difícil tener un conocimiento individualista, personalizado. En efecto, dice Ruth, la pandemia nos ha dado duro a nivel educativo totalmente, y es la educación es la más golpeada en esta tentativa, en efecto. Pero la cuestión es que este ecosistema se tiene que llevar a cabo. Para mí, para mi punto de vista, yo como filósofo mexicano les puedo decir, como educador, que aprende en casa no ha resultado lo más
conveniente. Eso de transmitir información por medio de la televisión. Ya no escucho. ¿No me escuchan? Sí, yo sí. Sí. Sí, profesor, sí se escucha claro. Ok. Por cierto, jóvenes, nos queda ya 7 minutos. Yo creo que, como decía otra vez, citando a San Agustín decía que él sabe qué es el tiempo, pero cuando le preguntan qué es el tiempo, no lo sabe. Yo también no sé qué es el tiempo, pero nos queda 7 minutos. Entonces, ¿qué les parece, jóvenes ilustres, si ahorita que nos queda ya 2 minutos, tomemos un pequeño receso? Venimos, retomamos esto, vamos a hablar un poco de el oráculo de Delfos, qué significa esto. Les voy a hablar un poco del libro Profe Rebelde, yo lo tengo, si gusta se los comparto. Entonces, este ecosistema se tiene que llevar a cabo. Recuerden muy bien, profesores, bueno, futuros licenciados, algunos ya dan clases. Hay un libro que se lo recomiendo ampliamente. El libro se llama Vigilar y Castigar, de un filósofo educador llamado Paul Michel Foucault. Paul Michel Foucault, el libro Vigilar y Castigar. ¿Por qué razón este libro? Porque Foucault nos dice de dónde se tomó el modelo de escuela, porque el ambiente social de manera física es la escuela, el ambiente electrónico es precisamente la educación a distancia. Ahí podemos estar en cualquier momento, pero este ecosistema tiene dos identidades. Por un lado, el ambiente virtual y learning, y por otro lado, la concepción física. Michel Foucault dice que las escuelas, ustedes han visto cómo son las instituciones públicas, algunas privadas, lo tomaron de las prisiones. Es decir, una escuela tomó su modelo de la prisión francesa. Vean, barrotes, espejos sucios. ¿Qué significa esto? Que también nos dice la sesión 4, el ambiente de aprendizaje también tiene que ser accesible y también tiene que ser llamativa para el aprendizaje. Yo no puedo aprender en un sistema donde, para empezar, como decía Maslow, tengo hambre, tengo dificultad, no puedo aprender, ¿no? Seamos también lógicos con esto, porque si el propio ecosistema no tiene las condiciones necesarias, va a ser muy difícil llevar a cabo ese aprendizaje, que recuerden muy bien que el aprendizaje precisamente no es que te lo guardes para ti mismo, sino lo tienes que llevar a cabo en el aspecto social. Hay un libro que les recomiendo, es de un filósofo muy rebelde francés llamado Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, bueno, está considerado como un enemigo de la Iglesia Católica, pero yo creo que hay que verlo con reserva. Él tiene un libro que se llama El Emilio, de 1762. Rousseau decía que el sujeto debe de aprender solo, pero Rousseau se equivocó, jóvenes, cuando hablamos de ambientes sociales de aprendizaje, porque resulta que en ese siglo XVIII encontraron a un joven de 14 años que andaba en cuatro con sus extremidades, no era bípedo, andaba precisamente como animal, usando las manos como si fuera también, andaba en cuatro patas corriendo, comía carne cruda, atacaba a las personas en una comunidad llamada Aveirón. Este joven fue capturado y le llamaron Víctor. Fue uno de los primeros niños salvajes encontrados después de la Guerra Francesa. Este niño mordía, hacía cosas inmorales en público, era prácticamente un animal. Y eso nos hace reflexionar. Víctor no estuvo con la acción social, necesitaba la sociedad. Por lo tanto, Rousseau se equivocó. Un niño necesita lo social. Por lo tanto, vean el gran impacto también que va a tener negativa esta parte de toda la educación en línea. El niño quiere conocer a sus compañeritos. Un joven quiere enamorarse, un joven quiere sentir. El ambiente social es un ambiente no solamente de tener conciencia, sino de las emociones, de nuestros sentimientos. Cuando puedan, lean la historia de Víctor, el niño salvaje. Yo creo que será fundamental esto porque
lo social también determina quiénes somos. Aquí dice Patti Ruiz, profesor, ¿cómo desarrollar la facultad de asimilación y entendimiento de la filosofía? Tengo interés, pero a veces leo y releo, no siempre capto. Todo me queda claro el nivel. Pues sí, totalmente. Tienes toda la razón, Patti. A veces no se comprende bien el concepto de la filosofía. Tengo un libro que te recomiendo, se llama Historia de la filosofía sin temor ni temblor, de Fernando Savater. Historia de la filosofía sin temor ni temblor, de Fernando Savater. Hay otro libro también que se llama Filosofía en la calle, de Eduardo Infante. Filosofía en la calle, de Eduardo Infante. Ese libro yo lo tengo, Editorial Ariel, si gustas los paso. Creo que ya me he endeudado con ustedes. Ya ni sé qué les he dicho, ¿no? Que Gracias, libros, profesor. Toda la todo. biblioteca, profe, nos las va a enviar. Totalmente. Yo creo Sí, que sí. me van a dejar sin libros. Pero recuerden esto, jóvenes, estudiantes, licenciados. Ahora y siempre, nunca ha sido un buen momento para la educación y mucho menos para la filosofía. Educarse es un acto siempre de rebeldía, es un acto siempre de revolución, pero también es un acto peligroso la educación. Siempre es un acto peligroso, ¿no? Claro está que conviene que la gente no tenga ese autoaprendizaje, sobre todo un pensamiento reflexivo y crítico, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomemos un receso? Yo creo que hay muchas escalas técnicas que debemos de hacer. Entonces, ahorita les envío otra vez la liga, otra nueva liga. Entramos esto, vemos el APA 7 y pues ya concluimos, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿En cuánto tiempo nos conectamos, profesor? Son 7:41. Pues yo creo que en 2 días, en 3 días. No. Yo creo que en 3 minutos. ¿Qué les parece? En Ok. 3 minutos. Perfecto, Ok, gracias. perfecto. Sale, ahorita nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.